colocarán las vacunas contra la COVID-19? Se espera que las primeras vacunas lleguen a Panamá en el primer trimestre y se distribuirán en al menos 5 etapas. La primera consiste en 450.000 dosis de la vacuna de Pfizer y BioNTech, que serán dirigidas a 225.000 personas, específicamente funcionarios de la salud, grupos esenciales como bomberos y los adultos mayores que se encuentren encamados o en asilos y casas hogares. Estos últimos serán visitados a las instalaciones donde estén. Son 2 dosis y para que sea efectiva se debe aplicar la segunda dosis estrictamente 21 días después de la primera. Para la segunda etapa se utilizará la vacuna de AstraZeneca, que también requiere 2 dosis, pero con 28 días entre la primera y la segunda. Habrá aproximadamente 1 millón de dosis destinadas a 500.000 adultos mayores de 60 años. Para disminuir el riesgo de contagio y las aglomeraciones, en vez de ir a un centro de salud, se habilitarán centros educativos grandes, con áreas abiertas, y se notificará a estos adultos mayores según su lugar de residencia para que acudan a aplicarse la vacuna. La tercera etapa consiste en vacunar a 300.000 personas en áreas de difícil acceso y zonas indígenas. Será con vacunas de Johnson & Johnson, que requieren una sola dosis. En la cuarta etapa, se aplicará vacunas del mecanismo COVAX a aquellos con enfermedades crónicas. Finalmente, en una quinta etapa, se colocarán vacunas de Pfizer a estudiantes mayores de 16 años. Aquellos que no hayan entrado en ninguno de los grupos anteriores podrán llenar un formulario que la Autoridad de Innovación Gubernamental pondrá a disposición este mes de diciembre. Un dato crucial es que estas vacunas previenen que la gente se enferme y quede hospitalizada o peor, pero no se ha comprobado que evite la infección, por lo que será necesario seguir usando mascarilla y cumpliendo con el distanciamiento y el lavado de manos. Y así se aplicarán las vacunas contra la COVID-19. ¿Tú ya estás clarito? Bendiciones, qué bueno que usted nos acompaña en esta noche, así que hoy queremos compartir un material preparado por el Concilio General de las Asambleas de Dios. Para los que nos miran por primera vez, la comunidad cristiana Templo La Maré es una iglesia que está afiliada al Concilio General de las Asambleas de Dios de Panamá. En otras palabras, nuestra cabeza como iglesia es el Concilio de las Asambleas de Dios. Partiendo de ese punto, le damos mucha importancia a lo que el concilio como autoridad prepare para nuestras congregaciones, para nuestros pastores y para nuestros hermanos cristianos. Ellos hace unos días atrás prepararon una conferencia sobre las vacunas y nosotros en este momento queremos compartirle un resumen de esa conferencia, intentando resaltar los puntos principales que fueron desarrollados en esa conferencia. Como entendemos que estamos en este proceso ya de la fase 1 de la vacunación en Panamá, también entendemos que existe la preocupación sobre cómo fue hecha la vacuna, qué sistema se realizó, será segura, será no segura, yo como cristiano debo o no vacunarme. Intentaremos que parte de esas respuestas sean compartidas en este video. Pero adicional, no se vaya, quédese hasta el final del video, porque usted verá la declaración del pastor Johnny Saucedo de su postura personal con respecto a la vacunación, si está a favor o no de la vacunación de un cristiano. Así que quédese hasta el final de este video, así que acompáñeme. Esta conferencia será de mucho interés para cada uno de nosotros. No te lo pierdas, ven, acompáñame. Importante mencionarle quién será nuestro invitado en esta conferencia. Nos acompaña el doctor Jorge David Méndez Ríos. Él es médico, especialidad genetista molecular y virólogo, panameño. Se congrega en la iglesia Casa de Oración Cristiana en Panamá, Iglesia de las Asambleas de Dios. Así que, doctor Jorge David Meléndez, bienvenido en esta noche a esta conferencia sobre las vacunas. Le invitamos que usted pueda darle un saludo cordial a cada uno de los hermanos que están acompañándonos en esta noche. Muy buenas noches, hermanos. De verdad que es un honor estar con ustedes hoy aquí presentándole este tema. De verdad estoy muy agradecido de que todos los obreros del Señor están aquí
nutriéndose pues de esta información que es importante transmitirle a nuestros hermanos que también lo necesitan. Como dijo el pastor, mi nombre es Jorge Méndez, soy médico y virólogo y trabajé en genética molecular por muchos años. Hoy en día en la Caja del Seguro Social. Y le digo todo esto porque quiero que sepan que lo que se va a hablar aquí está basado pues en ciencia y que eso es importante para que ustedes se sientan tranquilos en poder retransmitir esta información que se va a compartir. Al final vamos a dar un espacio para que puedan hacer las preguntas necesarias de algunas cosas que quieran hacer. Debo mencionar que no tengo ningún financiamiento por ninguna casa farmacéutica y lo que presentaré aquí es estrictamente académico, ¿no? Y la trayectoria que sale en pantalla de los institutos en los que he trabajado. Doctor Jorge, mirando lo que está sucediendo a nuestro alrededor con el desarrollo de la fase 1 de la vacunación, ¿pudiera usted comentarnos algunas generalidades sobre esta enfermedad, la COVID-19? Primero que todo debemos saber qué es el coronavirus y voy a ser breve en esto. El coronavirus es un virus de ARN que ha estado por siglos dando vueltas o circulando en la población. Es tanto así que 10% de las enfermedades respiratorias en el humano son causadas por coronavirus. Sin embargo, como no causan muerte, nosotros la pasamos desapercibido, ¿no? Pero sí se conocen muchos coronavirus que están en la población. Sin embargo, este último coronavirus que denominan SARS-CoV-2 es el segundo de su grupo que causa un brote que ha progresado a pandemia. Entonces, la historia de este virus, como ya ustedes saben, no se conoce el origen de en qué animal o qué reservorio está, pero sí se ha encontrado viruses muy similares tanto en el murciélago como en un animal que se llama pangolín en las regiones de Wuhan. Esta región de Wuhan, ya ustedes saben que tiene mucha frecuencia de brotes de estos tipos de virus y es por el contacto que hay, la estrechez que hay entre los animales y la población que va creciendo cada vez más a áreas inhóspitas de bosques, ¿no? Y esta interacción, que también la podemos ver aquí en nuestro país, nos lleva a contagiarnos de muchos virus que normalmente no se ven en una ciudad. En la pantalla vemos una caricatura que describe las estructuras del virus. En la parte izquierda vemos que este virus tiene unas espículas y que por eso al microscopio parece ser una estructura coronada, por eso es que viene del nombre de coronavirus. Estas estructuras, en inglés que le llaman spike, son las que les permiten al virus anidarse en las células y poder penetrar adentro de la célula. Una vez que este virus penetra dentro de la célula, libera el contenido que está descrito ahí en verde, que es el genoma del virus, que le permite producir proteínas y tomar control de cada célula. En la región derecha vemos una caricatura del genoma del virus, en donde cada región de ese segmento de ARN codifica para una parte del virus, ya sea las estructuras externas o las estructuras internas. Es bien importante que ustedes sepan que este virus no tiene la capacidad de integrarse al genoma, como algunos han referido, porque falta una porción, una proteína que se llama integrasa. Esto lo podemos comparar con otros virus de ARN, como el VIH, que sí tienen la capacidad de integrarse, pero este no. Esta caricatura que vemos aquí enfrente es para poderle describir cómo se está intentando impedir que el virus infecte las células y cuál es el ciclo normal de este virus. Inicialmente interacciona la partícula viral por medio de estas espículas en un receptor celular que se llama ACE2 y está muy frecuente en los pulmones y en los riñones. Es por eso
que el virus tiene la capacidad de infectar principalmente estos dos tejidos. Una vez adentro, o a replicarse por medio de unas copias de ARN que ocurre en el citoplasma de la célula. Una vez que se replica lo suficiente, sale y continúa con el ciclo. Así que los científicos han descubierto formas de poder bloquear esto, y una forma es bloqueando la entrada por medio de los anticuerpos celulares, y dos, por medio de inhibidores o antivirales que permiten impedir que el virus se replique. Así que todo esto está en el tapete en el día de hoy y que se está investigando para poder tener este tipo de bloqueos en el virus. No solamente la vacuna, como vamos a ver. Doctor, esto que hemos escuchado en noticias acerca de la mutación del virus original, de la mutación, porque nos preocupa, mutaciones en Inglaterra, mutaciones en China, cuéntenos un poco sobre cómo es esto de las mutaciones. Ok, sobre las mutaciones más recientes, hemos visto que se ha identificado 3 o 4 mutaciones, tanto en Brasil, en Inglaterra y en África, en donde algunas de ellas sí están asociadas a una letalidad mayor y otras están asociadas a una dispersión más rápida. Esto es importante porque las nuevas vacunas o las vacunas que se hicieron primero no están diseñadas para estos mutantes, pero ya se están desarrollando nuevas vacunas que sí las consideran, y ahora vamos a mencionar algunas de ellas. En Panamá, el Instituto Conmemorativo Gorgas logró identificar algunos mutantes de este virus que lo bueno es que ninguno de esos causa una letalidad mayor. Las variantes o las mutaciones que se han encontrado, por ejemplo, en la de Inglaterra, no se ha asociado con una mortalidad mayor, pero sí una capacidad de infectar mucho más amplia, mientras que la de Sudáfrica presentó una reducción del efecto de la vacuna. ¿Qué quiere decir esto? Que se está mutando de una forma que la vacuna ya no le hace efecto. En el Brasil y en Japón también se observó el mismo fenómeno, y que por eso ya se están ajustando las vacunas para que incluyan estas variantes en su protección. Doctor, permítanos comprender, o explíquenos, mejor dicho, explíquenos sobre los tipos de vacuna y cómo se desarrolla una vacuna, porque en la información que yo tengo en lo personal, o sea, al momento que me inoculan una vacuna, me están inoculando el mismo virus de una enfermedad, pero sabemos que eso era el sistema anterior. Tal vez esto ha variado muchísimo, así que explíquenos, por favor, desde la perspectiva actual, cómo se prepara una vacuna y de los tipos de vacuna. Ok, este tema ahora sobre el tipo de las vacunas es bien importante y es donde más controversias hay, ya que los nuevos tipos de vacunas que se están implementando nunca habían sido probados en la población. Y para esto vamos a presentarle primero la forma tradicional de hacer una vacuna. Este método de hacer vacunas tradicional tiene más de 70, 80 años, que comenzó con las vacunas de la viruela, luego continuó con la vacuna de polio, y todas esas vacunas surgieron o hicieron su efecto en el tiempo debido y protegieron a una cantidad de población que sufrían de estas enfermedades tan serias. La forma tradicional de hacer vacunas está descrito aquí. Uno primero obtiene el virus y directamente lo inactiva. En caso de la vacuna de polio, lo inactivaban y se ponía en un vial que luego era inoculado en el brazo del paciente. Hay otra forma en donde se hacía que este virus no fuera letal, o sea que se reducía la capacidad de causar daño, y se le daba ese tipo de vacuna de virus atenuado a los pacientes. Y eso también es un ejemplo de la vacuna de polio, que existió de las dos formas, de virus atenuado y de virus inactivado. Sin embargo, las vacunas más modernas que estamos viendo hoy en el mercado, lo que hacen ahora es que sacan una porción del virus. Ya no es este virus
que nos interesa, sino que sacan una porción del ADN o el ARN, lo replican o lo copian masivamente y luego, así mismo como está, le hacen unas correcciones y les ponen algunas cosas, algunas proteínas adicionales para que cause inmunidad y luego directamente lo ponen en el vial. Este vial tiene solamente una porción del genoma del virus y ese es el caso de las vacunas de ARN que estamos viendo, la de Pfizer y las de Moderna. Otra forma que estamos viendo también es que este ciclo continúa y esta porción vamos a decir, del coronavirus se le introduce a otro virus que ha sido modificado, ha sido atenuado y que no causa enfermedad y es incluido dentro del genoma de ese virus. Ese virus adicional se crece, que se le llama adenovirus, y luego es incorporado pues en un vial en donde se le pone al paciente. Este es el caso de las vacunas que estamos viendo de AstraZeneca, la vacuna rusa de Sputnik y también la vacuna de Johnson & Johnson que fue anunciada hace poco, hace un par de semanas, que también tiene esta tecnología. Debo mencionar que hay una vacuna también producida en la China que se llama Sinopharm, la empresa, que utilizó la técnica tradicional y que está disponible en la China y en otros países que están colaborando con ellos, como los Emiratos Árabes, Brasil y otros, y la India, y que sí utilizan la forma tradicional de hacer la vacuna. Así que ya vemos aquí que hay 3 tipos claramente utilizados en el mundo de vacunas contra el coronavirus. Ok. También aquí vemos que en pantalla, aquí hay una lista resumida de todas las vacunas, de algunas de las vacunas que se están colocando. Y lo que quería resaltarles aquí es que hay en realidad 173 vacunas en desarrollo, no solamente las que tenemos en pantalla, sino 173. En realidad es una competencia de mercado para ver quién desarrolla la mejor vacuna, la más segura, y creo que es bueno que haya competencias, porque la mejor es la que nos va a ofrecer la mayor seguridad y la mayor protección. La Organización Mundial de la Salud tiene un registro bien detallado de todo esto, de los efectos adversos, de cuáles son aprobadas, y como le mencioné, ya hay más de 173 vacunas en investigación. Y vemos que la mayoría de las vacunas desarrolladas son de subproteínas, o sea, utilizando métodos tradicionales, y luego les continúan las vacunas no tradicionales de partículas virales, de ADN, de virus inactivado y de ARN. Aquí les hice un resumen de las vacunas que se están pensando traer a Panamá y compararlas con la vacuna china también. Y vemos primero que la vacuna china es de virus inactivado y la empresa que la produjo declara pues que la protección o de la eficacia va entre un 79 a un 86% de efectividad. Mientras que la vacuna que han traído aquí, la de Pfizer Biotech, es de ARN, han declarado que la eficacia es de 95% con la segunda dosis. Y también importa el tiempo en que se la pone, que eso es algo que debe mantenerse lo más cercano a lo que dice el manual de uso de la vacuna, que es la segunda dosis al 21 días. La vacuna de Moderna también es similar a la de Pfizer y declaran que la protección es del 94.5%, y la AstraZeneca sí es de un vector viral y protege de un 60 a un 70%. Como ven, es un porcentaje mucho menor y fue el primer reporte que se dio en el mes de diciembre, enero. Sin embargo, hace poco acaban de sacar otro reporte donde reanalizaron los datos. La vacuna rusa es similar a la de AstraZeneca, ya que utiliza vectores de adenovirus,
pero ellos utilizaron una estrategia muy interesante, que en vez de utilizar un solo adenovirus, utilizan uno diferente en la segunda dosis. Eso tiene importancia, ya que tiene menos efectos adversos y también garantiza de que haya una mayor protección. El porcentaje de eficacia declarado aquí es del 91.4%. Y finalmente, la vacuna de Johnson & Johnson, que aquí, en lo personal me parece la más interesante, ya que ellos han salido de último y han sacado la información este año. Es una vacuna también de adenovirus, en donde solo requiere, o ellos refieren requerir una sola dosis, y que la protección inmediatamente a los 7 primeros días es de 66%, y esto fue anunciado en el 29 de enero de este año. Ok, lo interesante de esta última vacuna es que como la sacaron después que todas las otras, han podido ver los errores de las anteriores y también han incorporado protección para los serotipos que han estado saliendo recientemente. Ok, algo importante. Algunas personas preguntan, bueno, ¿me debo vacunar aun cuando ya me dio COVID? La respuesta de la empresa, lo que la respuesta sugiere es que contacten al médico, porque hay ciertas situaciones donde si el paciente tiene algún riesgo, otro riesgo es mejor que se vea con el médico y que el médico de cabecera pueda aconsejarle. Sin embargo, las empresas, especialmente AstraZeneca, sugieren que pueden esperar de 60 a 90 días después de haber tenido la enfermedad para vacunarse. La otra pregunta muy frecuente es que si el diagnóstico o las pruebas de coronavirus salen afectadas después de ponerse la vacuna, la respuesta es que la prueba de PCR no se debe afectar, o sea que no debe salirle positivo porque se vacunó. Sin embargo, las pruebas serológicas, las que detectan anticuerpos específicos contra la proteína que les mencioné de la espícula, sí salen positivas después que uno se vacuna. Así que si se hace una prueba serológica y le sale positivo después de vacunarse, puede estar asociado a la vacunación. Algunas diferencias entre estas vacunas. Cabe aclarar pues que la que tiene mayor desventaja es la de Pfizer, ya que requiere un frío exuberante de menos 70 grados que se mantenga en la cadena de frío para poder que sea efectivo. Sin embargo, las otras sí tienen una temperatura más cercana a los 0 grados, ¿no? La duración de la protección aún es controversial. No se tiene evidencias claras de cuánto puede durar, ya que no ha pasado el tiempo necesario para probar que estas vacunas funcionan completamente, pero sí se ha podido evaluar la protección a corto plazo. Eso definitivamente sí se ha logrado hacer. Pero se ha hablado de que algunas vacunas se ha especulado que pueden tener protección de 6 a 9 meses y demás. Así que habrá que esperar a que más información esté disponible para poder aclarar este punto. Ok, como les mencioné, hay una población que todavía se desconoce el efecto de estas vacunas. Está en niños, embarazadas, en lactantes e inmunosuprimidos, y es importante en esos casos que sí consulten a sus médicos, se sienten con su médico a ver los riesgos. Hay pacientes inmunosuprimidos que pueden estar, por ejemplo, HIV, pueden estar en un riesgo mucho mayor si no se vacunan, así que todo esto debe ser consultado en estos casos muy específicos. Ok, doctor, entendiendo que hay diferentes tipos de vacuna y que la preparación ha variado, por favor explíquenos cómo se prueban, o sea, cómo se prueban las vacunas, porque hemos visto películas o tenemos historias o noticias o videos que llegan que realmente tienen tanta información, pero queremos entenderlo de una voz profesional de cómo se prueban estas vacunas. Ok, en cuanto a la seguridad y la protección de estas vacunas, vemos que el mismo sitio web de la empresa BioNTech
describe pues un proceso acelerado de cómo se produjo esta vacuna. Sin embargo, ellos siempre hacen énfasis de que ningún paso se saltó. Y eso está evidenciado pues con todos los procesos burocráticos que tienen para aprobar estas vacunas. Sin embargo, sí se hizo en una forma que nunca se había hecho tan rápido, pero sin saltarse los pasos. En estos estudios, especialmente de fase 3, se estudian algunos elementos como la eficacia, que ya hablamos, cuánto protege a corto plazo, la eficiencia de seroconversión, o sea, qué tan rápido produce el paciente anticuerpos, y también eficacia contra casos severos o no severos en relación a muertes. Entonces, esto es bien importante, que aunque las vacunas no protejan 100% de contraer el virus o la enfermedad, sí pueden tener protección para que la enfermedad no avance a casos severos y que se tenga que ir a un cuidado intensivo, que eso sí es difícil, ¿no? También se evalúa pues la respuesta inmunológica de los pacientes en esta fase 3 y la seguridad e inmunogenicidad de la vacuna. Todas estas vacunas han sido probadas por lo menos en 2.000 pacientes, hay otras que han sido probadas en 30.000 pacientes y se ha dado estadísticas de los efectos adversos que es importante que se mencione, ¿no? La prueba, ¿cómo se hace para ver si funciona? Aquí les presento un ejemplo que es el sacado del sitio web de Pfizer, en donde agarraron 44.000 pacientes, algunos le dieron placebo, o sea, vamos a decir agua, le inyectaban agua y ver qué pasaba, a otro grupo le ponían la vacuna y ver quiénes se enfermaban y no. En el grupo que se le inyectó agua o placebo, hubo 162 casos que tuvieron COVID positivo, mientras que en el grupo que se vacunó solo hubo 8 casos. Como ven, no fue 100% de protección, pero sí hubo una reducción importante del número de casos de coronavirus. ¿Esto qué quiere decir? Que sí tiene un efecto, aunque haya demostrado solo a corto plazo. Estas gráficas se las traigo porque resume pues la eficacia de las vacunas en el mercado. Vamos a comenzar primero del lado derecho, en donde vemos la eficacia de las vacunas súper probadas que tenemos décadas y décadas de usarlas, la de polio, por ejemplo, y la de papera y de 97%, comparadas con estas últimas de coronavirus que van de 95% a la que tiene más bajo AstraZeneca de 70%. Se recomienda pues que las vacunas que estén por de 62% de eficacia sean aprobadas porque sí significan una protección a la población. Otro aspecto importante de esta misma vacuna de Pfizer, estoy agarrando la de Pfizer como ejemplo porque es la que tenemos activamente aquí en el país y la que hay más datos actualmente. Y vemos pues que en los pacientes con riesgo y sin riesgo hubo una reducción importante en la protección. Vemos aquí, por ejemplo, la columna de placebo, en donde se vacunó a 76 personas sin morbilidad y otras con 86 personas sin morbilidad. Y se comparó pues con las columnas del grupo que fue vacunado. Okay. También se probó pacientes que tenían problemas cardiovasculares, enfermedad pulmonar crónica, diabetes, obesidad, hipertensión y otros tipos de diabetes como diabetes gestacional. En cuanto a las reinfecciones, las personas andan preguntando muy frecuentemente si les puede volver a dar coronavirus. Lo que nos dice la ciencia es que sí nos puede dar, pero el riesgo que nos dé nuevamente es muy, muy bajo. En este estudio, este fue un estudio bastante rápido, en donde agarraron 43.000 pacientes y los siguieron por 16 semanas y evidenciaron
que 129 pacientes se reinfectaron. Esto da más o menos un 0.1% de la población que puede ser reinfectada. Ok. Y lo importante que destaca este artículo es que ninguna de las reinfecciones procedió a fatalidad, sino que ya tenían cierta protección que impedía, pues, que el paciente progresara a un cuadro severo. Doctor Jorge, ¿pudiera usted comentarnos acerca de las ventajas y desventajas de los diferentes tipos de vacunas? Ahora vamos a mencionarles rápidamente las ventajas y desventajas de cada una de estas vacunas. Vamos a comenzar con las vacunas de ARN que están aquí en el lado izquierdo. Tenemos la vacuna de Pfizer que está en el país y la vacuna de Moderna. La ventaja de esta tecnología es que es fácil de producir. Uno lo diseña, uno lo puede diseñar en su computadora y mandarlo a producir en un par de días y ya tendrían una nueva vacuna para un nuevo serotipo del coronavirus. La otra ventaja es que no contiene virus, no contiene partículas virales, lo cual es más segura. También han preguntado que si estas se logran insertar en el genoma humano, como es de ARN, no tiene la capacidad de insertarse en el genoma humano. Y también no está la proteína integrasa, que esa proteína es la que ayuda a que los virus se integren al genoma humano, pues este virus tampoco lo tiene. Las desventajas de la vacuna esta, de Pfizer y Moderna, es que es difícil transportar, especialmente a regiones aisladas, en donde no hay electricidad, no hay forma de mantener la temperatura a menos 70. Y les puedo decir que estos refrigeradores, congeladores menos 70, hay que tenerlos en lugares muy especiales porque es un frío extremo, ¿no? Es primera vez que se implementa este tipo de vacunas en la población. O sea que antes nunca se había probado en la población abierta este tipo de tecnología, así que prácticamente estamos explorando qué va a pasar, ¿no? Y que la seguridad y protección ha tenido que ser evaluada en un año o menos, ¿no? No es como las otras vacunas tradicionales que tienen décadas de ser utilizadas y probadas. En la columna de la derecha tenemos las ventajas y las desventajas de las vacunas de vectores y tenemos entre estas la de AstraZeneca, la de Sputnik 5 y la de Johnson & Johnson. Estas vacunas sí tienen un vector de adenovirus que es incapaz de replicarse, así que no causa enfermedad. Es más similar a las vacunas tradicionales porque tienen la proteína ya fabricada, ¿no? Y es de fácil transporte, o sea que es mucho más fácil llevarla a lugares lejanos. Las desventajas, y que muchos lo critican, es porque tienen esta partícula viral que no es replicable, o sea, no crece, pero sí es una partícula viral que está en el virus. Entonces, los defensores de estas vacunas lo que dicen es que no hay que preocuparse porque ese virus que están utilizando no tiene la capacidad de crecer, y dos, que nosotros estamos expuestos todos los días a virus similares o peores, adenovirus, que no nos causan enfermedad. Finalmente, vemos las vacunas tradicionales como la vacuna china, producida por Sinopharm. Las ventajas de esta vacuna es que es tradicional, utiliza una metodología probada por más de 70 años, la seguridad es probada por décadas y es de fácil transporte. Los requisitos de frío y cadena de fría son mínimas. Las desventajas de estas vacunas tradicionales es que es muy difícil producir una vacuna para un serotipo que salga este mes. Pasará 6 o 8 meses para la fábrica tratar de producir un nuevo anticuerpo y aprobación para poder atacar al nuevo serotipo. Así que esa es una de las desventajas que tiene este tipo de vacunas. Sin embargo, todas las vacunas, no importa cuál sea, tienen el potencial de efectos adversos. Y eso es importante que lo sepan,
porque siempre va a haber un porcentaje de efectos adversos en cualquier vacuna. Ok. Entonces, le explico un poquito de cómo funciona la vacuna, y aquí les traigo una caricatura. Las vacunas son producidas, como les mencioné, se mezclan con unas sustancias que se llaman adyuvantes, y estos adyuvantes son los que producen una irritación en el lugar que la inoculan. Son prácticamente material que causa una inflamación para que las células del cuerpo se activen y vayan a ese lugar. Estos adyuvantes son tan importantes que si ustedes ponen las vacunas sin los adyuvantes, es como si fuera agua. No protege, no duele, no produce ningún efecto para nada en la protección. Así que estos adyuvantes son necesarios para el funcionamiento de las vacunas. Ok, entonces, una vez que estos adyuvantes activan el sistema inmune, estas células que vemos aquí en pantalla migran al sitio en donde se inyectó la vacuna, ya sea ARN, ya sea de adenovirus, y comienza a detectar a estas partículas foráneas, se activan por los adyuvantes y producen una inflamación que a veces duele y a veces se hincha, y gracias a la respuesta de estas células. Si no hay activación y si no hay adyuvantes, entonces no va a haber inflamación y no va a haber protección. ¿Qué les quiero decir con esto? Que los adyuvantes son necesarios para que funcione la vacuna, y estos efectos adversos que vemos muchas veces están asociados con la inflamación que induce en el cuerpo. Ok. Esta activación del sistema inmunológico es la que produce fiebre, dolor, migraña, malestares generalizados, y algunos pacientes alérgicos pueden evolucionar a situaciones de vida o muerte como la anafilaxis. Sin embargo, en todas estas vacunas se han probado y se ha visto que solamente un porcentaje mínimo resultan en estos efectos adversos serios. Haciendo un cálculo, se ha estimado pues que en una población como la de Panamá, 44 personas podrían tener estos efectos adversos no deseados serios. Así que siempre es importante saber de que hay efectos secundarios no deseados, pero es una mínima población. Ideal sería que no hubiese en ningún momento nadie con estas situaciones, pero así es como funcionan las vacunas. Entonces, agarré el manual de Pfizer y comencé a revisar punto por punto, y noté de que es importante que tanto el médico como el paciente entienda bien qué es lo que se va a decidir poner o no poner. Es importante que ustedes sepan cuáles son las indicaciones, cuándo está indicado posponerlo, cuándo está indicado o cuándo está contraindicado, y eso lo debe saber tanto el médico como el paciente. Así que aquí se los presento en pantalla. Las direcciones están en pantalla donde se sacó estos documentos, y vamos a comenzar a revisarlo. Es importante saber de que aquí en Panamá se está implementando muchas de estas recomendaciones, y fue una de las primeras cosas que me saltó a relucir. Tan pronto como se inocula, debe haber un periodo de supervisión de al menos 30 minutos después que se pone, para evitar de que haya cualquier manifestación seria fuera de las instalaciones de salud. Así que una vez que se coloque la vacuna, el personal de salud le pide que se queden ahí sentados por media hora mientras lo vigilan y esperan de que pase la situación. Esto creo que es prudente y es bueno, ya que monitorea pues la implementación de esta vacuna, y por eso hemos visto que los efectos adversos son mínimos y no se han reportado tantas cosas aquí en el país, por lo menos. Ok, en caso de enfermedad febril, no se recomienda ponérsela. O sea, si usted tiene fiebre, en ese momento es preferible esperar que pase la fiebre y luego colocársela. Puede ser que no proteja, como ya les mencioné,
en el estudio clínico no pudieron proteger al 100%, sino que protegieron a un porcentaje. Y esto es bien importante que lo sepan, porque una vez, si ustedes deciden ponerse la vacuna, no vayan a exponerse inmediatamente a lugares conglomerados, porque muy probablemente vuelven y se contagian. Así que, además de vacunarse, sigan cuidándose, porque lo que se quiere con esta vacuna en realidad es que no quedemos en un cuarto de intensivo, ¿no? Que es lo más importante. Se ha visto pues que esta vacuna de Pfizer protege a partir del día 7, o sea que hay un periodo que no protege para nada. Esos pacientes que tienen problemas de coagulación también deben reunirse con su hematólogo, con su médico, y consultarles muy específicamente por su condición de salud. Se sabe pues que los pacientes inmunocomprometidos que tienen problemas inmunológicos tienen menor protección y que la vacuna no funciona tan eficientemente como a una persona sana. Ya les mencioné que hay una población que no se evaluó en embarazadas ni en niños y está contraindicado en pacientes hipersensibles, o sea que tienen riesgo a un cuadro que se llama anafilaxis. Anafilaxis es que es como un shock en donde se le inflaman las vías respiratorias, y aquellos pacientes ya deben saber quiénes son, porque usualmente son muy alérgicos y que han tenido crisis anteriormente durante la vida. Así que estos pacientes están contraindicadas las vacunas. Si tiene algún síntoma de COVID, fiebre o otro, es preferible esperar a que pase el cuadro agudo para luego vacunarse. Ok. Ok, en cuanto a los efectos adversos, vemos el dolor, el cansancio, dolor de cabeza, dolores musculares, escalofríos, dolor articular y fiebre son muy comunes. O sea, es muy probable que salgan ahí mancados, porque eso es parte del proceso inflamatorio que causa la vacuna. Poco frecuentes son adenopatías, que salen ganglios en áreas como el cuello. Y también, si ustedes ven que hay una manifestación de alergia, es importante buscar atención médica inmediatamente, ya que la alergia es uno de los riesgos mayores de cualquier vacuna. Ok, para el futuro, ¿qué tenemos? Para el futuro se está trabajando en proteínas y sustancias que tienen la capacidad de frenar el virus inmediatamente, en combinación con el plasma de donantes que hayan pasado la enfermedad, y que podemos ver aquí una caricatura, pues en realidad no es caricatura, una fotografía en donde se inhibe pues el crecimiento del coronavirus por medio de una sustancia que se llama inhibidores de la tirosina quinasa. Ok. Otro resultado muy promisorio es el antiviral Remdesivir. Es un antiviral, como les mencioné al inicio, es uno de los mecanismos para parar los virus. Sí resulta efectivo o eficaz para reducir las hospitalizaciones, sin embargo es muy difícil producir, así que en esos aspectos de producción se está trabajando para que pueda masificarse. Y tenemos aquí en Panamá, hasta el día de hoy, vemos que ya ha habido 336,000 casos, 5,700 fallecidos, con 320,000 recuperados y 1.8 millones de pruebas realizadas. Eso nos permite sacar algunos cálculos, y que nos da que el porcentaje de recuperación es bastante alto. Con estos datos, uno calcula que es el 95.3% de recuperación. O sea que hay un buen porcentaje que se está recuperando. Y también nos deja ver la mortalidad general del coronavirus, 1.7. Así que la letalidad, la muerte por coronavirus se ha reducido. Inició con un 33% al inicio de marzo-abril del año pasado, ya que los médicos no estaban capacitados, era la primera vez que se lidiaba con una situación así. Sin embargo, ya ha bajado significativamente a 1.7. Este es un estudio que estamos sacando dentro de poco,
y vemos pues que a pesar de que ha habido 2 olas en el año 2020, aquí vemos, este es el año 2020, con las 2 olas, cada color representa un grupo etario. El rojo, mayores de 80, el naranja de 60 a 79, los grises de 40 a 59 y el resto casi ni se ve. Así que seguimos viendo que la población de riesgo, los mayores de 60 son los que están en mayor riesgo de padecer esta muerte por coronavirus, y que esta es la población que más hay que proteger por estos riesgos, ¿no? Así que vemos que en realidad no varió, sacando estadísticas aquí en el panel B, vimos que no hubo cambios significativos entre la primera ola y la segunda ola. Pareciera que la misma cepa o las cepas que están en Panamá se han comportado muy similar a través de todo el año 2020 y esperemos que vayan desapareciendo. Ok, sobre la duración de la pandemia. Me gusta esta imagen que fue sacada del internet y describe pues las olas que hubo en la pandemia de influenza de 1918 y 1919. No se ve claro, pero más o menos es 1 año y medio, 1 año lo que se tiene aquí en pantalla, en donde vemos diferentes olas, pero la curva nunca llega a 0. Entonces, a mis familiares y amistades yo siempre le digo, cuando veo esto, pónganse cómodos, porque el virus nunca va a desaparecer. El virus va a ir disminuyendo y disminuyendo hasta que ya no le prestemos caso y va a quedar como si fuera un resfriado común o como si fuera influenza, dando vueltas por ahí en una baja cantidad, imperceptible, ¿no? Pero sí es importante que tengan en mente de que el virus nunca va a desaparecer y que hay que ponerse cómodos, con paciencia, con tranquilidad y guardándose, tanto protegiéndose en salud como buscando del Señor en medio de esta situación. Los posibles escenarios, y todavía no se sabe bien, es que puede ocurrir como en el panel 1, en donde va a haber múltiples olas que van a ir disminuyendo, o como en el panel 2, que parece más a lo que hemos vivido, donde hay un aumento significativo y luego va bajando progresivamente, o un solo pico y luego continúa disminuyendo a través de los meses y años. Esto se ha tratado de hacer modelaje. Sin embargo, es difícil modelar el comportamiento humano, es difícil poner factores como las necesidades económicas, que todo eso se tiene que valorar. Doctor, vamos a suponer que Jairo acepte vacunarse. ¿Qué sucede de allí en adelante? O sea, ya tengo una inmunización. ¿Qué va a pasar con Jairo? ¿O qué recomendaciones usted les da a la congregación y a Jairo cuando decidan vacunarse? Y bueno, a pesar, mi forma de ver las cosas es que aunque tengamos la vacuna, eso no va a cambiar mi comportamiento. Yo voy a seguir evitando lugares densos, porque ahí es donde se distribuye el virus. Cuando hay un lugar cerrado, el virus es un virus respiratorio, o sea que cuando alguien está tosiendo o estornudando en un lugar cerrado, ahí es donde se esparce. No se esparce en lugares como acá abajo, como la Ciudad del Saber, y por eso es que les recomiendo pues llevar a sus familiares a lugares abiertos así, y no solamente, también para cuidar la salud mental, porque no solamente el virus está afectando la parte económica, nuestra movilidad, sino también la salud mental de nosotros y nuestros familiares. Así que una forma es ir a estos lugares abiertos, ver la naturaleza que nos va a bendecir. Las mascarillas, en cuanto a las mascarillas, es preferible usar las mascarillas que vemos abajo, NK95, ya que las mascarillas quirúrgicas en realidad no nos protegen. Las mascarillas quirúrgicas, como las que están arriba, protegen a los demás. Si nosotros estornudamos, las partículas de saliva se van a quedar pegadas aquí. Pero si otro estornuda, van a filtrarse por los huequitos de alrededor de las mascarillas. Así que estas mascarillas en realidad no nos protegen para nada, protegen a los demás. Sin embargo, mascarillas como estas, las NK95, son las ideales
para proteger a los demás y protegernos a nosotros. Si no tienen esa facilidad de conseguir estas mascarillas, ni modo, utilicen estas porque sí, algo de protección confieren. Finalmente, esto es una recomendación, minimizar el tiempo que estamos en lugares conglomerados. Entonces, me imagino cuando les dije, eviten lugares conglomerados, ustedes se preguntan, entonces, ¿cómo voy a hacer supermercado? Tenemos que comer. Lo que yo hago es que cuando voy al supermercado, reduzco el tiempo que debo estar. Si antes me quedaba 1 hora en el supermercado escogiendo, ahora me quedo media hora. ¿Qué hago con ese recorte? Estoy reduciendo al 50% mi exposición. Esos 50% ya es bastante. Asimismo, en cualquier otro lugar que yo vaya, si tengo que estar en un lugar conglomerado, no tengo de otra, minimizo el tiempo en el que estoy ahí. Y finalmente, esto también va porque con el sistema inmunológico, si tenemos mente sana, cuerpo sano, vamos a estar sanos. Hay que comer bien, hay que comer saludable, hay que hacer ejercicio. Todas esas cosas que nos dicen de antaño son ciertas, mantienen nuestro sistema inmunológico activo, alerta, y que nos pueden ayudar en el momento de que que nos pongamos expuestos al virus. Si un sistema está débil, entonces es muy probable que el virus aproveche la oportunidad. Sin embargo, si está fuerte, es muy probable que su sistema inmunológico lo pueda combatir. Así que con esto le doy las gracias al pastor Cedeño por la invitación, a los pastores de las asambleas que me han permitido hablar y bueno, contento de poder responder cualquiera de sus preguntas. Bien, vamos a entrar en un espacio de preguntas generales que que el auditorio ha estado realizando al doctor. Así que vamos a escuchar esta parte donde el doctor contesta las siguientes preguntas. Bueno, hermano Jorge, hay unas preguntas ahí. Okay. Unos hermanos están preguntando que usan la mascarilla quirúrgica y la de tela, que si eso lo protege. Sí, la de tela regular tiene mínima protección, pero cualquier capa adicional tiene cierto porcentaje. Las de tela en realidad no cumplen con ningún estándar de protección como las quirúrgicas y como las NK95. Las quirúrgicas y las NK95 se han medido en un laboratorio. De hecho, el nombre de NK95 significa que deja pasar 5% y retiene el 95% de las partículas probadas. Así que las mascarillas de tela no tienen ningún tipo de estándar, ¿no? Podría proteger al estornudo, que quede atrapado partículas de saliva ahí, pero no están probadas, no cumplen con ningún estándar. La otra pregunta es que si la persona es diabética, ¿se puede poner la vacuna? Y si se la pone, ¿qué síntomas tendrá secundarios? Ok, si se la debe poner, es bien importante porque los diabéticos son una población de riesgo. Algunos médicos están recomendando, si está en hiperglicemia, controlar la glicemia primero y luego ponérsela. Eso ya dependerá de su comunicación con su médico. Y los efectos adversos muy probables es que le duela el sitio de la inoculación. Le va a doler el brazo, puede ser que se le hinche un poco el lugar de la inyección y algunos reportan alguna fiebre. No es frecuente, pero sí pueden tener febrículas y sentirse como enfermos. El día siguiente debe desaparecer todo eso. Y bueno, esos son los síntomas que se reportan en la vacunación. Otra pregunta que hacen aquí es, yo sufro de alergias y al parecer se ha elevado el grado de la misma. ¿Correría algún riesgo al colocarme la vacuna? Sí, la respuesta es todos corremos riesgos, porque nunca nos hemos puesto esa vacuna y no sabemos cómo vamos a reaccionar. Sin embargo, una alergia, por ejemplo, rinitis alérgica que sale mucosidades por la nariz,
o sensación de garraspera no son contraindicaciones para ponerse la vacuna. O sea que por tener rinitis o por tener cualquier alergia leve, no hay una contraindicación. Debe ponérsela. Otra pregunta aquí, ¿por qué dicen que las vacunas para su creación demoran entre 5 a 10 años? Ok, la producción tradicional, las vacunas tradicionales toman un tiempo mucho más de investigación. Los fondos que se utilizan para eso son menores, o sea, nadie corre inmediatamente, son más precavidos con las inversiones que hacen las empresas. Ese es por una parte. Lo segundo es que necesitan probarlas una y otra vez y cumplir con los estándares tradicionales. Lo tercero es que a veces cuando hacen estas investigaciones las diseñan para mucho más tiempo, en muchos más países. Hoy en día se hicieron estas pruebas en estas vacunas en algunos países, 3 o 4 países simultáneamente. Así que hay una diferencia importante entre la forma tradicional que se hacen las vacunas y la forma que se ha hecho hoy en día. Los expertos dicen que aunque eso es cierto, que se redujo el tiempo, no se saltó ningún paso, ¿no? Eso puede ser cierto, pero también debemos saber de que cualquier cosa que nueva nos puede traer sorpresas, ¿no? Así que personalmente lo que yo he visto, y lo repito de las palabras del doctor Anthony Fauci, que es uno de los expertos que salía hablando, los efectos más serios aparecen los primeros 45 días de la aparición de la vacuna. Entonces yo personalmente he estado monitoreando, viendo qué va a pasar, quién reporta que hay efectos adversos, y hasta ahora llevamos un par de semanas de vacunación y aquí en Panamá no se ha reportado ninguna situación seria, gracias a Dios, hasta el momento, ¿no? Así que creo que estar observando los primeros días, las primeras semanas es algo importante, ¿no? Otra pregunta que le hacen, doctor, es que si usted ya se puso la vacuna. Bueno, hoy fui a ponérmela y estaba lleno, así que me la voy a poner mañana o pasado mañana. Todavía no. Aquí hay otra pregunta que dice, tengo 57 años y mi madre 86. Somos de alto riesgo. ¿Debemos ponernos la vacuna? 56 y 86 años. los dos están ya en edad de riesgo. Yo tengo 41, 42 y ya comienza a aumentar a partir de los 40 el riesgo significativamente. Yo diría que si se las pusieran, si no tienen ninguna de las contraindicaciones, que no tienen alergias serias como anafilaxis, problemas hematológicos, que sí se las pongan. Sí. Hay una controversia entre los supermercados porque a algunos se le ha dicho que no pueden entrar con la NK95. ¿A qué se debe eso, doctor? Desconocía eso de verdad. Yo las veces que he entrado con NK95. De verdad no sabría decirles. Creo que es una mala recomendación o una política mal implementada. A ver, otra pregunta aquí. Si la persona ha tenido COVID, ¿solo se pondrá una dosis de la vacuna o dos? Eso está en discusión ahorita mismo. Se recomienda, primero, como les dije, esperar de 60 a 90 días según AstraZeneca y ponerse una primero. La segunda dosis está en discusión si vale la pena ponérsela. Recuerden que no ha pasado la suficiente cantidad de tiempo para poder medir todos esos eventos, pero sí creo que vamos a tener alguna respuesta a futuro, ¿no? Otra pregunta aquí que nos hace, doctor, es que si la persona es alérgica a la penicilina y sufre de alergias de la piel, ¿podrá vacunarse? Sí, si no ha sufrido de anafilaxis, entonces, y es alergias identificadas, sí puede vacunarse. Otra pregunta aquí que nos hacen doctores. Un momento aquí, déjame ver.
para efecto de la vuelta a la realización de los cultos en los templos. Dice, ¿dónde está? ¿Qué recomendaciones podría dar usted en el sentido de minimizar el contagio cuando se hace difícil por la naturaleza de nuestros cultos? Bueno, aquí esta respuesta me puedo meter en problemas, pero tengo que ser sincero con lo que he pensado, ¿no? Lo primero que me ha pasado por la mente es regresar a nuestros tiempos de tolda, porque está el viento, está al aire libre, uno se siente, o sea, el flujo de aire es importante en todos lugares para evitar el contagio. Yo no he visto ni un solo lugar en Panamá que tenga un buen sistema de presión negativa que logre evitar el contagio. Cualquier lugar cerrado va a aumentar el riesgo. Si eso no se puede, por supuesto que aquí en Panamá llueve demasiado, es hacer lo que se está haciendo solamente con distanciamiento, 2 metros de distancia cada miembro, cada persona. Tratar de evitar tomar la temperatura y todas estas cosas que se están haciendo ya. Así que la respuesta es bien difícil porque sé que queremos congregarnos, sé que hay necesidades también de poder congregarse, pero definitivamente al congregarnos aumentamos el riesgo. Poco a poco yo creo que vamos a ir, la letalidad del virus va a ir disminuyendo y nos vamos a ir acostumbrando y vamos a poder ingresar, pero siempre va a ser un riesgo congregarnos. Lo digo, por ejemplo, yo voy al hospital todos los días y es un riesgo que me corro. Yo sé que yendo puedo contagiarme y contagiar a mi familia, pero es un riesgo que he aceptado, ¿no? Así que hay que tener eso en cuenta que si estamos dispuestos a tomarnos el riesgo. Hay otra pregunta aquí, doctor. Si alguien es alérgico a Inés o ibuprofen, etcétera, ¿qué nivel de riesgo hay? El mismo que tiene cualquier otra persona, porque estas vacunas no tienen AINES, pensando especialmente en estos alérgicos. Así que el mismo riesgo que tiene una persona alérgica de AINES, la debo tener yo. ¿La persona subida de peso puede vacunarse? Sí, definitivamente. Sí. ¿El AstraZeneca no funciona para mayores de 55 años? Bueno, AstraZeneca es la empresa que más problemas ha tenido con los datos. Han sacado 2, 3 datos repetitivos. Yo traté de buscar la información, no está clara. Y hay información contradictoria de AstraZeneca. Así que en realidad yo no puedo defender pues, a la vacuna, a esa en particular, por tantas controversias que ha habido. Me vi muy contento hoy que sacaron la información de Johnson & Johnson, eso suena prometedor. La de Pfizer, me preocupa eso de los menos 70 grados, que es difícil llevarlo a lugares remotos. Así que yo pondría AstraZeneca de último, ¿no?, en la lista. Una persona que sufre convulsiones, como suele de un derrame, ¿puede ponerse la vacuna? Bueno, hay que ver las comorbilidades que tiene, ¿no? En ese caso tan específico, si una persona está convulsionando y también le dio derrame, puede ser que tenga otras cosas que no nos están comunicando, ¿no? Entonces es importante que consulte. Dice que bebe carbamazepina. Entonces es muy probable que también sufra el corazón. Cuando son estos casos muy específicos, deben consultarle a su médico de cabecera, porque es el que conoce mejor su caso y podrá decirle, dele, vacúnese. Pero son casos muy específicos, por eso aquí en Panamá no acostumbramos a tener médicos de cabecera, pero es bien importante que lo comencemos a practicar. Dice que en Panamá, ¿dónde está? ¿Dónde fue? A ver. Soy diabético y sufro de presión alta.
solo me duele el brazo derecho donde me inyectaron. Fue que digo la persona que, como para aportar. No sé si aquí hay bastante. Ok. ¿Por qué la efectividad de las vacunas tradicionales es más duradera que la de la coronavirus? Bueno, ahorita mismo contra coronavirus nadie puede decir que es más duradera. Nadie, ni siquiera los chinos, porque no se ha probado a través del tiempo. No tenemos más de un año, tenemos 6, 8 meses con estas vacunas. Y el tiempo nos dirá de verdad quién es más efectivo. Mi punto de vista es que las vacunas todas van a perder su eficacia poco a poco porque el virus sigue mutando. No es estático como la viruela. La viruela es un virus estático, no, por eso lo pudimos erradicar. Las vacunas contra bacterias, estreptococos, son estáticos, no mutan tanto como estos virus de coronavirus, del virus de ARN. Así que todas, hasta las vacunas tradicionales, mi impresión es que van a ir disminuyendo de eficacia y luego van a tener que volver a poner una nueva versión y así sucesivamente. Un ejemplo es la vacuna de influenza, en donde todos los años tenemos que ponernos una diferente. Y es por esto, porque la influenza es un virus de ARN, es muy dinámico y ya la vacuna del año pasado no sirve para la de este año. Ok, creo que hay otra pregunta aquí, última, vamos a darle una última pregunta, porque hay infinidad de aquí de preguntas. A ver. ¿Qué recomendación le da usted al pueblo de Dios de ponerse la vacuna? Ok, bueno, voy a contestar dos cosas. Primero esa y luego unas palabras de ánimo. Yo creo que revisando todo lo que yo he revisado, yo soy bien escéptico. Evalúo las cosas, nunca corro a ponérmelas porque alguien me dice que me las ponga. Pero viendo el riesgo que hay de no ponérsela, especialmente en personas mayores, en personas que tienen factores de riesgo, es mucho más peligroso no ponérselas. El no ponérselas estarían corriendo un riesgo de contraer el virus y poder estar en un cuidado intensivo. Entonces, la importancia de ponerse la vacuna no es no contagiarse, porque las vacunas no van a proteger el 100%. Es que no progrese la enfermedad a una situación tan severa que tengamos que estar en un cuidado intensivo. Así que sí les recomiendo que después del análisis que hice, me tomó algo de esfuerzo leer y revisar y convencerme a mí mismo. Yo creo que sí es prudente vacunarse, especialmente si están en edad de riesgo. Lo otro, como pueblo de Dios y como cristiano, ha sido tiempos difíciles, pero también tiempos emocionantes en donde el Señor nos está permitiendo ver que Él está con nosotros en medio de las tribulaciones, en medio de las tormentas, y que es una oportunidad de practicar nuestra fe. Y la fe se practica cuando hay dificultades, no cuando todo está bien. Y yo creo que nuestro Padre que está en los cielos se agrada de que a pesar de que vienen los gigantes, nosotros estemos confiados sabiendo en quién hemos confiado. Así que eso más que todo de toda ciencia, cualquier cosa de vacuna, quiero que se lleven ese mensaje, que estamos viviendo tiempos especiales y que nos sirven para buscar más el rostro del Señor, ¿no? Amén, gracias, doctor. Ha sido tremendo, doctor Jorge, su intervención. Lo que usted ha expuesto aquí nos ha dejado bien clarito, así que le damos gracias a Dios por tenerlo en medio de nosotros y dándonos esa gran amplitud del conocimiento de la vacuna y dándonos también esa consejería muy atinada de que me llamó la atención lo que usted decía siempre, que tenemos que buscar de Dios. Y siempre que usted hablaba de eso, que era un tiempo especial y que tenemos que buscar de Dios.
Y nunca vi que le dio gloria a la vacuna, sino que decía, estamos en tiempos especiales, pero tenemos que buscar de Dios. Y esa es la clave muy importante que tenemos que tener en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestra vida, entender que estamos en tiempos especiales, que habrá que vacunarse, pero que estamos conectados con Dios, que no dejamos de conectarnos con Dios. Damos gracias a Dios por usted y le damos un aplauso a Rey de Gloria por esa intervención del doctor Jorge Méndez. Gracias, ministro, por esa bendición. Ahora, quiero invitarte a que escuchemos la opinión de nuestro presidente del Concilio General de la Asamblea de Dios, Pastor Johnny Saucedo. Fue la noticia que te dije al inicio, no te lo pierdas porque él va a dar su perspectiva. Así que muy atentos a escuchar. Yo les invitaría, pongan en una balanza la perspectiva. Usted tendrá que tomar una decisión. Algunos a lo mejor ya están vacunados. Usted dirá, Jairo, ya estoy vacunado. Pero muchos de nosotros estamos en un paso de tomar una decisión. Así que prestemos la atención a la opinión del pastor Johnny. Vamos a darle el pase a nuestro presidente. Creo que él va a también dar unas palabritas ahí. Nuestro presidente Johnny Saucedo. Amén. Oiga, extraordinario. Créanme que hemos sido ilustrados de una manera contundente, clara, muy precisa para este momento, ¿verdad?, en que la aplicación de la vacuna pues ha llegado a nuestro país. Yo sé que la interrogante de muchos es: ¿y usted qué va a hacer, Pastor Johnny? Pues yo quiero decirles a todos, hermanos, que desde el día 1 en que el gobierno, el MINSA y otros pues dieron a conocer la página para inscribirse para la vacuna, este servidor fue uno de los primeros. Y con esta conferencia pues quedó más claro de que efectivamente lo voy a llevar a cabo tal como me había inscrito. Así que para que todas las asambleas de Dios sepan, el pastor Johnny va a vacunarse. Yo acabo de comprender lo que dijo el doctor y es preferible que nosotros pues a través de la fe siempre realcemos el nombre de Jesús. Y Jesús siempre nos ha invitado, el Rey de Gloria, nos ha enfocado siempre con la palabra prudencia. Y yo creo que el buen creyente va a optar por ser prudentes. Y yo creo que una de las cosas pues que nos ha aclarado el doctor Méndez es que esto no permite que la enfermedad vaya a un punto límite donde quede usted o yo en UCI de quedar pues contagiados de alguna manera, sino que va a ayudarnos a detener ese detalle final, que es lo que queremos evitar. Yo creo que Dios nos ha escogido, hermanos, para que seamos prudentes, para que cuidemos nuestra vida, cuidemos el templo del Espíritu Santo, que tanto nos enfatizó Pablo. Así es que quiero animarles a todos, hermanos, a tomar este paso, a activar su fe, ¿verdad? Porque la fe sin obras es muerta. Pero siempre, como decía Orlando, nuestro enfoque no será una vacuna, nuestro enfoque no serán otras alternativas. Lógicamente vamos a proceder de manera prudente, pero nuestra confianza está en Dios. La Biblia dice: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Y de eso se trata, ¿verdad? Así que asambleas de Dios, hermanos, todos de la Iglesia Nacional que están acá con nosotros, algunos líderes de otras organizaciones me han escrito diciendo que están conectados en este momento con nosotros. Quiero animarles a todos, hermanos, a que demos un paso, ¿verdad? Porque es mejor que estemos prevenidos, hermanos, en esto, pero siempre realzando la bandera de Jesús. Al doctor Méndez, mil gracias, doctor. Créame que en lo personal yo me siento agradecido con este tiempo que ha sacado dentro de sus múltiples funciones. Gracias, y el Señor pues le retribuya de manera abundante. Nosotros estamos en este tema de deuda con usted, ¿verdad? En todos los sentidos. Y también con el pastor Hermes Espino y con el doctor Javier Cedeño, que originalmente pues nos hizo esta propuesta. Gracias, y gracias a todos los que están conectados. Bendiciones. Orlando.
Qué bueno que usted nos acompañó en esta noche. Yo espero que usted haya prestado mucha atención a esta información, que esta información sea de mucha utilidad. Por lo tanto, te invitarte únicamente a que tome la decisión pronto. Necesitamos inmunizarnos, por supuesto, para seguir adelante, sin variar las medidas de seguridad. Tenemos que seguir con ellas. Iglesia, bendiciones. Es un gusto compartir con ustedes. Buenas noches.